Buenas noches. Un muerto por dengue se reporta en Copán. Los detalles con Ramón Rojas. Ramón, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Una víctima más, producto del dengue, se reporta por parte de las autoridades sanitarias en el departamento de Copán. Hemos dialogado con el doctor Alexander López, director de salud de Copán, quien nos confirma la información. Ya tenemos 5 casos de muerte en lo que va del departamento de Copán. La joven no sabemos si se nos contagió en Santa Rosa o en su lugar donde vivía su familia, porque ella se mantenía viajando entre el Empira y Santa Rosa. Pero lastimosamente ya muy tarde nos están llegando al hospital o a las unidades de atención de dengue. La muchacha cuando llegó ya llegó muy complicada al hospital, fue referida de una clínica privada. Declaraciones del doctor Alexander López confirmando una víctima más del dengue en esta zona del occidente del país. Con este informe, el licenciado Edgardo Melgar, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenas noches. Gracias, Ramón Rojas, en Santa Rosa de Copán. 8 horas sin energía eléctrica estuvo hoy el Hospital General San Felipe aquí en la capital. Esta es la información. En tinieblas, el área de consulta externa del Hospital General San Felipe, donde funciona caja y farmacia, lo que obstaculizó que los pacientes retiraran sus medicamentos. Y de mis 2 recetas solo hay una y el medicamento lo ocupamos, ¿verdad? Por la energía, dice. Los pacientes molestos hicieron un llamado a las autoridades de este centro asistencial, ya que muchos viajan de diferentes partes del país. Y que entonces el director dice que se debe preocupar más por poner una planta, porque no es justo que uno venga de lejos. ¿Qué me le dijeron aquí en farmacia? No, que hasta las 4 viene la luz, eso es lo que le dicen a uno. No, es un problema, mire, hay 4 ventanillas de caja y yo tengo más de 2 años de estar viniendo acá por mi esposa y nunca miré que las 4 funcionaran. El personal de farmacia también reaccionó molesto. Nosotros tenemos la vida de los pacientes en nuestras manos. Si yo doy un medicamento equivocado, mato a un paciente, va demandado al hospital y yo voy presa. Por esa razón no podemos despachar. El corte programado de energía afectó varias áreas del Hospital San Felipe, ya que este cuenta con una planta generadora de energía, pero no logra abastecer todo el centro asistencial. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. ¿Cómo estará el tiempo en las próximas horas? Flavio Pavón con los detalles. Flavio, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Así es, nos encontramos acá en Senados Copeco para conocer el pronóstico del tiempo de las próximas 24 horas. Y me encuentro con Jairo García. Buenas noches, Jairo. Muy buenas noches. Bueno, para estas próximas 24 horas de este día viernes tenemos condiciones muy favorables de lluvias en la mayor parte del país que van a estar siendo producidas por la formación de una vaguada en superficie y también la interacción de una vaguada en altura. Esto pues va a ocasionar condiciones muy favorables, como les había mencionado, para que en todo el país, en la mayor parte del país, se presenten condiciones de lluvias y más acentuadas en la parte del occidente, la parte suroccidental, colindante con El Salvador, la región sur, la región central, incluyendo Tegucigalpa. Vamos a tener condiciones muy favorables de lluvias este día viernes y también la región oriental. Para la región norte también condiciones muy favorables, pero un poquito menos lluviosas que en las demás regiones del país. Y hasta el momento avisoramos que por lo menos estas condiciones muy favorables de lluvias se van a mantener el día sábado y el día domingo en la mayor parte del país. Muy amable, muchísimas gracias a Jairo García, que es el pronosticador de tiempo de Senados Copeco. Licenciado, yo regreso con usted al estudio. Gracias, Flavio Pavón. Vamos al departamento de Santa Bárbara, donde hay una buena noticia, tenemos una buena noticia, sin duda alguna, porque se trata de educación, así como el tema de salud, por supuesto lo es. En esta ocasión, Alexis Gutiérrez nos dice desde Santa Bárbara que el departamento ha logrado la meta de alfabetización de adultos. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. La Secretaría de Educación ha declarado el departamento de Santa Bárbara libre de analfabetismo. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al secretario de Educación, Daniel Esponda.
Debemos de señalar un proceso de alfabetización muy bueno que hemos tenido en el departamento de Santa Bárbara. Hoy tiene el 1.64% de la población en analfabetismo. El indicador mundial manda que un territorio es libre de analfabetismo cuando está por debajo del 4%. Nosotros sabíamos que iban a venir las críticas y precisamente por ello es que hemos decidido que declaramos los departamentos o los territorios libres de analfabetismo cuando estamos por debajo del 3%. Hoy los voluntarios santabarbarenses, el pueblo santabarbarense debe sentirse muy orgulloso. Son el segundo departamento en declararse libre de analfabetismo. Teníamos más de 30.000 personas en analfabetismo y se han alfabetizado un sinnúmero de compañeros a nivel departamental, el esfuerzo de los voluntarios, de las voluntarias, pero además la tenacidad de todos los equipos de la dirección departamental, a quienes yo felicito. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde el departamento de Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Vamos ahora a Olancho. Oscar Valdés nos informa sobre la creación de un macrovivero que realiza la Universidad Nacional de Agricultura. Aquí está la información, Oscar. Don Edgardo Melgar, buenas noches. Me encuentro en la Universidad Nacional de Agricultura, en la academia que va a su tarea la conservación. Es aquí donde se va a plantar, se va a hacer un vivero de 80.000 plantas para poder reforestar y un macrovivero de 4 millones. Esta es una estructura física en la cual nosotros podemos tener hasta 100.000 plantas que después las podemos llevar a reforestar, y a través de un proyecto con ICF se va a instalar un área para 4.1 millones de plantas que se van a reforestar aquí en el departamento de Olancho. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Habemos 5 millones de hondureños. Si sembrásemos un árbol al año, sembraríamos en 5 años 25 millones. Pero la pereza es más grande que la voluntad. Así son las cosas y se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. Muy bien, gracias, Oscar. En Catacamas, Olancho. Vamos ahora de Catacamas, Olancho, al occidente. Gracias, Lempira. Lanzan campaña para promover el reciclaje. Carlos Horto tiene los detalles. Muchas gracias y muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, en el estudio central de los noticieros Hoy Mismo, emisión estelar. Así es, le informo que la Secretaría de Recursos Naturales junto a actores locales en la ciudad de Gracias lanzan la campaña Recicla Más. Sobre esta proyección así se pronuncia Iris Romero, representante de esta secretaría. Sí, esta es un evento más de la campaña Recicla Más, organizado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, en este caso pues con todo el apoyo de los actores locales aquí en Gracias Lempira. Pues nos estamos ubicados ahorita en el refugio, ¿verdad?, para desarrollar este evento que fue organizado por el equipo de COPS 4, que es uno de los proyectos de la Secretaría, en el marco de esta campaña, ¿verdad?, que hemos venido realizando en diferentes ciudades del país, y con el que se han recolectado bastantes residuos, toneladas en cada uno de los eventos, ¿verdad?, para poder reducir esta presión sobre el ambiente en cuanto a la generación de residuos, ya que se hace esta alianza directamente con el comprador, ¿verdad?, para que esos residuos se lleven a reciclar y poderlos sacar del ambiente. A esta hora, desde Gracias, en el departamento de Lempira, es nuestro contacto informativo. Licenciado Edgardo Melgar, retorno con usted al estudio central. Buenas noches. Vamos a tunota.com. ¿Qué nos dice tunota.com en su portada digital a esta hora de la noche ya? Corte de Apelaciones reabre caso contra defensores de Guapinol. Tendremos esa información más adelante aquí en el noticiero. Cuerpo de Moisés Canelo llegará a Honduras a finales de octubre. A sacar paraguas, pronostican 6 días de lluvias intensas en el país. Más de 50 tiros recibió un menor en Tegucigalpa. 3 mujeres esperan cuerpo de reo fallecido en Támara. ¿Y cuándo gozarán el feriado por la Semana Morazánica los empleados públicos? Bueno, se lo adelantamos. Toda la semana. Toditita la semana. Y toditito los gobiernos hacen lo mismo. Pero destacamos esta noticia. Más de 50 tiros recibió un menor en Tegucigalpa. El menor, identificado como Denis Alonso Martínez, de 15 años, fue secuestrado en la colonia Villanueva de Tegucigalpa en horas de la tarde. Un menor fue acribillado cruelmente este 19 de septiembre
tras recibir varios impactos de bala en la colonia Villa Cristina, en Tegucigalpa, luego de que lo raptaran el pasado 18 de septiembre. El menor identificado, o sea, lo secuestraron, hoy es 19, ¿verdad? Sí, hoy lo encontraron muerto y lo secuestraron ayer miércoles. El menor identificado como Denis Alonso Martínez, de 15 años, fue secuestrado en la colonia Villanueva, en Tegucigalpa, ayer, y hoy fue encontrado acribillado a balazos en la colonia Villa Cristina. Esta colonia está localizada en la salida del departamento de Olancho, y según las indicaciones de las autoridades, el asesinato habría ocurrido en horas de la madrugada de hoy. Empleados de medicina forense encontraron más de 50 casquillos de bala en la zona. De momento se desconoce mayores detalles de este horrendo crimen que deja luto en otra familia hondureña, lastimosamente. Como gran consternación, tristeza, dolor, son las 6 de la noche con 50 minutos. Este es el noticiero Hoy Mismo Estelar. Estamos en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, a las 6:30 de la noche, por la señal de TSI. Recuerde que el noticiero originalmente comenzaba a las 7 de la noche, pero a partir de este año ya estamos desde las 6:30 de la noche hasta las 8 de la noche. Hora y media de noticias. Y las noticias están en todo el país. En Danlí, por ejemplo, Kenia Cáceres reporta una disminución de casos de dengue. Es una buena noticia. Y creo que esta disminución de casos de dengue está en todo el país, según las autoridades de salud. Pero Kenia nos dice que oficialmente le están reportando una disminución de casos de dengue en uno de los principales centros de salud, ahí en el municipio de El Paraíso, en el departamento de El Paraíso. Sin embargo, eso no quita que más de 160 hondureños, la mayoría de ellos menores de edad, bueno, que jóvenes y adultos, por supuesto, fallecieron por dengue. Buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el auditorio de Noticieros Hoy Mismo. El director del Centro de Salud, Luis Lazo Arriaga, de la ciudad del Paraíso, detalla que los casos de dengue han disminuido, de que anteriormente se reportaba un promedio de 20 casos diarios. En este momento se habla de un promedio de 8 casos diarios. Esto gracias a las intervenciones que están realizando en los diferentes barrios y colonias, de donde se identifica la proliferación de los mismos. Escuchemos al doctor Seferino Cepeda. Ya pues estas 2 semanas tenemos ya una disminución significativa. Andamos de 8 a 10 casos, ¿verdad? Que a pesar de que ha reducido en un promedio de 6 a 8 casos diarios, ¿verdad? Pero aún tenemos un promedio de 8 todavía. Entonces eso quiere decir que aún tenemos el vector. Hay que destacar que por parte de la Alcaldía Municipal del Paraíso también ha apoyado al Centro de Salud con la contratación de personal, de técnicos en salud ambiental, para que puedan realizar también las inspecciones casa a casa y erradicar los criaderos de zancudo Aedes aegypti. En cámaras de Lilian Zúñiga, retorno con usted a estudios principales. El Movimiento por Nuestros Hijos presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa ciudadana para que se apruebe una garantía de educación libre de cualquier adoctrinamiento ideológico. Con el respaldo de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y profesionales del derecho, así se presentaron miembros del Movimiento por Nuestros Hijos para presentar la iniciativa ciudadana en torno al artículo 152 de la Constitución de la República. Estamos trayendo una ley de derechos parentales para ser presentada ante el Congreso Nacional, donde vamos a blindar ese derecho que tenemos los padres sobre nuestros hijos. No es que nos oponemos a una educación sexual, aquí está. Así es como pensamos que se debería ser, basado en principios, en valores y de acuerdo a la edad de nuestros hijos. Dicha iniciativa fue respaldada por representantes de la Iglesia Católica. Porque todo aquello que esté en beneficio de la familia, en beneficio de la sociedad, en beneficio de los jóvenes, de la niñez, para nosotros es fundamental apoyarlo. Asimismo, la Iglesia Evangélica se hizo presente en busca de que se garantice un entorno seguro y libre de influencias que no distorsione el desarrollo natural de los niños y niñas. Para nosotros, todo lo que tenga que ver con nuestros hijos, como Iglesia Evangélica, como Confraternidad Evangélica, lo vamos a respaldar y lo vamos a apoyar. El Movimiento por Nuestros Hijos hace un llamado enérgico a los diputados de las diferentes bancadas para que respalden esta iniciativa ciudadana. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Vamos ahora al norte del país. ¿Por qué? Pues porque hoy más de 500 nuevos profesionales de diferentes carreras
han recibido su título en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en San Pedro Sula, Cortés. Entre ellos está el nuevo licenciado en periodismo, ¿verdad? Nuevo licenciado en periodismo, don José Luis Herrera, querido compañero, colega y querido compañero de trabajo aquí en Noticieros Hoy Mismo, gran periodista, gran reportero, José Luis Herrera, de nuestro equipo de Noticieros Hoy Mismo en San Pedro Sula. José Luis Herrera, como parte del equipo de Noticieros Hoy Mismo en San Pedro Sula, fue uno de los estudiantes que felizmente recibió su título como licenciado en periodismo. Bien agradecido, gracias a Dios, a mi madre, a Jessica Saldaña, a mi esposa por haber compartido este título que hoy pues obtengo como licenciado en periodismo. Agradecer también al Noticieros Hoy Mismo, al licenciado Melgar, a Dorina, a Salatiel por cada una de las enseñanzas que hoy pues me han llevado a obtener este título grande, a un sacrificio tremendo. No es fácil trabajar y estudiar, pero aquí estamos, recibiendo con mucho orgullo este título que se lo dedico a mi madre. Con mucho esfuerzo y después de 5 años, Marcela Lara, una madre soltera con su bebé en brazos, también obtuvo su título como licenciada en enfermería. Sé que no ha sido fácil, soy madre soltera y pues me ha tocado salir adelante con mi hija. Les dedico este triunfo y le digo a todas las madres que no se quejen de sus hijos, que sigan adelante. Este título es para mis padres debido a que gracias al esfuerzo y al empeño de ellos pues lo he logrado, y también quiero motivar a la juventud para que no sean conformistas, para que siempre sigan aprendiendo. 598 estudiantes de diferentes carreras fueron los graduados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Cortés. Linda Díaz, Noticieros Hoy Mismo. Muy bien, felicidades a todos, por supuesto, en especial a todos y a sus padres, a los nuevos profesionales, a sus padres también, que para muchos es un gran sacrificio acompañar a sus hijos a lograr este gran objetivo. Uno de tantos objetivos que deben de tener en la vida. Ahora siguen otros más, por supuesto. Y en especial a nuestro colega y compañero José Luis Herrera, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Felicitaciones a él y a toda su querida familia. Sobreseimiento definitivo para el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, acusado en su momento por delitos de abuso de autoridad y malversación de fondos. Esta es la noticia del día. La Corte de Apelaciones en los tribunales de San Pedro Sula confirmó hoy el sobreseimiento definitivo en uno de los 6 requerimientos que hay contra el exalcalde sanpedrano Rodolfo Padilla Sunseri, quien en 2007 aprobó un proyecto de pavimentación en la colonia Las Flores en San Pedro Sula, el cual no fue ejecutado pero sí pagado. Por unanimidad declaró sin lugar la pretensión fiscal en relación al recurso de apelación de acuerdo a la resolución del 8 de abril del año 2022, emitida por el Juzgado de Letras de lo Penal. En ese sentido, está confirmando la resolución en donde se le decretó un sobreseimiento definitivo. A criterio del apoderado legal de Padilla Sunseri, los beneficios de la amnistía política abarcarían más casos judiciales. 4 de los casos que tenía pendientes está ya resuelto y para mí está claro, la ley de amnistía es una ley vigente mientras no se declare que es su inconstitucionalidad y ya no puede aplicarse. Ante esta resolución a favor de Padilla Sunseri, el Ministerio Público emitirá un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. No se descarta que se pueda presentar un recurso de amparo a esta resolución o a este fallo que ha emitido la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula. A raíz de estas determinaciones judiciales a favor del exalcalde Padilla Sunseri, grupos de Libre ya preparan una posible candidatura a la municipalidad sanpedrana del exedil. Linda Díaz, Noticieros Hoy Mismo. Esta fue la noticia del día. Como usted sabe, para mañana está convocado el Pleno de Magistrados, son 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están convocados. Se abordarán básicamente 2 temas, según la misma agenda que proporcionó la presidenta del Poder Judicial. Los temas son el de las sedes, que podría declararse finalmente inconstitucional, esa reforma que se dio en el Congreso 2013,
Y es una reforma que fue aprobada y ratificada, reforma a la Constitución de la República. Fue aprobada en un periodo de sesiones y ratificado en un segundo periodo de sesiones o una segunda legislatura. Pues bien, la oposición sobre ese tema, en el caso que se declare inconstitucional las sedes, dice que, o advierte, anuncia, teme, el rumor es que ahí podría haber una persecución penal, requerimientos fiscales, si el Ministerio Público así lo considera, contra quienes, los diputados que aprobaron esa reforma constitucional para darle vida a las sedes. Y el otro tema es el de la amnistía política. El de la amnistía política que fue aprobado, ese decreto de amnistía política que fue aprobado en el actual Congreso Nacional. De hecho, creo que fue uno de los primeros decretos aprobados en el actual Congreso y que benefició a jóvenes y a exfuncionarios del gobierno, el expresidente Zelaya, que en su momento fueron acusados de diferentes delitos. La amnistía es para delitos de tipo político, digamos, no para favorecer a quienes fueron acusados en su momento por delitos de corrupción. Aunque los acusados dicen, me acusan por corrupción, pero es que el fondo es político. Bueno, cada quien tiene su versión sobre el asunto. Aquí están los detalles. Se encuentra todo listo para la realización de este pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia, la que se ha convocado por parte de la Presidencia del Poder Judicial a contar de las 8 de la mañana. Los arreglos técnicos ya están hechos desde la tarde de ayer. Este día se están confirmando, igualmente haciendo nuevas pruebas a fin de garantizar la conexión de los magistrados titulares que ya han confirmado su participación en este pleno, como es el caso de las magistradas Odalis Nájera, Ani Belinda Ochoa, el magistrado Nelson Mairena, que también se encuentra en España en un compromiso de trabajo en el tema notarial, y asimismo ha confirmado su presencia virtual el magistrado Roy Pineda Castro. Por lo tanto, aquella suspicacia creada en algún momento o sugerida en que se estaba realizando el pleno con una minoría de los magistrados titulares ya no existe y se ha confirmado la presencia de ellos, excepto por supuesto los 5 magistrados de la Sala Constitucional que, dada la normativa vigente en el país, no pueden conocer en el pleno cuando ya han conocido en la sala los expedientes sometidos a su análisis y a su conocimiento. En ese sentido, entonces, habiéndose tomado una decisión no unánime, es decir, por mayoría de votos en Sala Constitucional, ya estos 5 magistrados no pueden conocer en el pleno de magistrados de Suprema Corte. De los 15 magistrados, los que están fuera del país se van a conectar vía Zoom para participar en ese pleno. 5 que fueron de la sala, que son de la Sala Constitucional, como ya conocieron de este caso de la sede, y la votación ahí no fue unánime, entonces por eso pasa al pleno de la Corte Suprema de Justicia, no pueden participar, tienen que llamar a sustitutos. Y en el caso de 2 magistrados más que están con incapacidad por temas de quebranto de salud. Entonces, en total serían 7 magistrados que deberían ser sustituidos por otros que decidirá la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos una nota sobre ese tema. La ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, más conocida como amnistía política, fue aprobada el 2 de febrero de 2022 para dar amnistía a delitos políticos y comunes conexos a funcionarios, empleados y autoridades electas entre el 27 de enero de 2006 y el 28 de junio de 2009. Sin embargo, investigaciones revelan que hasta el momento unas 160 personas se han acogido a la ley, pero de este total, 24 acusados por corrupción usaron la ley de amnistía para desestimar sus casos. Entre ellos están Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri, Russell Tomé, Rafael Barahona y Rodolfo Padilla Sunseri. Y esta mala práctica puede ser replicada. Los casos que se están judicializando por parte del Ministerio Público en este momento en contra de otros miembros de partidos distintos al partido de gobierno, ¿qué va a pasar si existe un cambio dentro de las autoridades después de las elecciones? Va a suceder que los que se encuentran exiliados, en este caso en Nicaragua,
vuelvan y se les brinde un decreto de amnistía, y como esta práctica lo que va a ir fomentando es la generación de impunidad, y quienes vamos a estar en precario somos la ciudadanía en general, pues en virtud de que se van a estar blindando de este tipo de manera mediante casos de corrupción. Algunos sectores han presentado algunos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía política y que mañana en el Pleno de Magistrados habrá resoluciones. En el caso de las amnistías no le puedo referir mayor cosa, no tengo en este momento mayores elementos que poderle detallar en el caso de las amnistías. Esto preocupa a algunos sectores, que la amnistía política quede firme para beneficiar a corruptos. Diferentes auditorías sociales han revelado la mala aplicación de este decreto en algunos casos de corrupción que han sido emblemáticos en el país. Mena asegura que es urgente la inmediata revisión por parte del Congreso Nacional de la ley de amnistía política. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. El diputado de Libre, Bartolo Fuentes, habló sobre este particular hoy, sobre esa situación que implica sustituir a los magistrados propietarios por suplentes y el tema de este decreto de amnistía, que ha recibido algunos recursos en contra y que mañana el Pleno va a decidir qué pasa con ese recurso de amnistía. Pero la Corte Suprema tiene su propia reglamentación y si actúan de acuerdo con lo que se establece, no hay ningún problema. Aquí, precisamente en este Congreso, se discutió la necesidad de contar con magistrados que pudieran sustituir a aquellos que estuvieran ausentes. Entonces, ese tipo de situaciones no tiene por qué generar ninguna polémica. Yo creo que no es el mecanismo, no es el procedimiento lo que les molesta a algunos, sino los temas que se van a tratar. Y creo que aquí van a tener que irse acostumbrando a esto, porque nosotros más bien estamos demandando que se aplique la ley. Aquí hay gente que se acostumbró a violentar la Constitución, a cometer delitos y a quedar en la impunidad. También nos alegra que la Corte esté tomando la iniciativa de poner fin a ese manto que ha cubierto acciones vergonzosas para el país, como la entrega del territorio nacional. Bueno, lo que venga. El que se mete a jugar aguanta, decíamos nosotros cuando estábamos niños. Entonces, si sabían que estaban cometiendo delitos, ahora que se hagan responsables de sus acciones. Cometieron delitos, entonces que paguen y que respondan, ¿verdad? Que si son diputados, pues no importa, ¿verdad? Tienen que responder ante la ley. Los traidores a la patria tienen que responder ante la ley. Esta Corte Suprema, dicho sea de paso, no es controlada por un partido político, mucho menos por el gobierno. Ahí la mayoría la tienen los otros partidos, pero sí los magistrados, ¿verdad? Quieren realmente ganarse el respeto de la sociedad hondureña, que empiecen a aplicar la ley como corresponde. Dice don Bartolo que son diputados los que cometieron delito, haciendo referencia a la aprobación y ratificación de la reforma constitucional que da vida a las sedes, que no importa, que tienen que responder ante la ley. Los traidores a la patria tienen que responder ante la ley. Son palabras de don Bartolo Fuentes, haciendo referencia a los diputados que aprobaron en su momento, creo que fue en 2013, que en enero 21, donde todavía estaba vigente la legislatura anterior, aprobaron esa reforma constitucional y el 25 de enero, siempre 2013, que comenzaba la siguiente legislatura, la ratificaron. Entonces, aquí don Bartolo dice, bueno, esa gente sabía que estaba cometiendo delito, tiene que pagar por ello. Ese es el tema en cuanto a este decreto de amnistía que aprobó el Congreso Nacional. Pero también don Bartolo hacía referencia al tema de las sedes. Mañana también está dentro de la agenda ese tema de las sedes. ¿Cuál es el estatus de ese tema? El 21 de julio de 2021, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de las sedes, porque vulnera algunos artículos de la Constitución referente a la educación superior. Pero fue hasta el 9 de septiembre de 2024 que la Sala Constitucional, por mayoría de votos, declaró a conlugar el recurso presentado por las autoridades de la universidad, pero al no haber unanimidad en la resolución, pasó al Pleno del Poder Judicial. Y esa es la discusión que va a ir a Pleno, ¿no? El Pleno tendrá que analizar esos argumentos, como tendrá que analizar
también los argumentos del voto minoritario, porque el voto minoritario, es decir, 2 magistrados de la sala, se pronuncian en el sentido que solamente es inconstitucional el artículo, no se tocan los demás, y con un enfoque que se conoce en el argot latino como ex nunc, es decir, desde que se decide, se toma la decisión hacia adelante. El voto mayoritario lo refiere con enfoque ex tunc, es decir, hacia atrás, retroactivo desde su origen. Y esa es la discusión. De aprobarse el recurso de inconstitucionalidad contra las sedes, este abogado penalista asegura que vienen requerimientos fiscales contra los diputados y exdiputados de la oposición que aprobaron y ratificaron las sedes. Pues lo que va a suceder es que va a favorecer las intenciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y lo que va a hacer el Ministerio Público queda la apertura, la puerta abierta para que se persiga penalmente a todos aquellos que en una sesión ordinaria votaron a favor de las sedes. La oposición asegura que no permitirán la cacería. Que lo que quieren es quitarnos a la oposición, irnos cercenando poco a poco y debilitando, pero eso no va a pasar, ¿sabe por qué? Porque tiene partidos firmes y férreos para defender la democracia, el Estado de Derecho y las libertades del pueblo hondureño. Mañana se reúne el Pleno de Magistrados, donde 8 propietarios participarán presencial y virtual. El resto del Pleno será integrado con magistrados suplentes. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Sobre este tema habló el abogado constitucionalista y dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, donde hace referencia el abogado Fernando Anduray a lo que ya está anunciando de alguna manera don Bartolo Fuentes, que dice, don Bartolo dijo, si los diputados, en el caso de las sedes, si se declara inconstitucional todo esto, de las sedes me refiero, y hay algún agregado ahí o no, esto podría abrir la puerta, decía don Bartolo Fuentes, a que los diputados tengan que responder ante la ley, porque son traidores a la patria, cuando aprobaron el tema de las sedes, que usted sabe que es una reforma constitucional. La mayoría de los diputados que aprobaron, esos 86 diputados, porque se requiere mayoría calificada, son del Partido Liberal y del Partido Nacional en el año 2013. Pues bien, él decía ahí, bueno, es probable que tengan que presentarse a los tribunales de justicia. Sobre esto responde el abogado Anduray. El tema de las sedes es un tema que estratégicamente Libre viene a poner en el tapete las discusiones. Una Corte Suprema de Justicia donde coyunturalmente la presidenta, utilizando sus atribuciones, convoca a conocer del asunto para determinar si eso no es constitucional en una decisión del Pleno, porque no hubo acuerdo en la Sala Constitucional, pero convoca cuando varios de sus magistrados están ausentes y cuando 6 de ellos no van a poder participar porque ya conocieron antes del asunto o alguno está enfermo. 6 miembros, 6 magistrados. Eso automáticamente le da a la presidenta el derecho de nombrar abogados amigos de ella que respondan a sus intereses, intenciones políticas para decidir sobre si ellos quieren declarar inconstitucional las sedes o no. Y el peligro de esto es que, dependiendo de la gravedad de la violación de la norma constitucional que haya sido declarada violada, dependiendo de eso, a la Fiscalía le nace el derecho o la obligación de hacer persecución judicial, penal, contra los involucrados en la toma de decisiones que fue considerada violatoria de la Constitución o delitos contra la Constitución. Eso implicaría entonces, en el año electoral, darle a la Fiscalía la probabilidad de perseguir personalmente a la oposición política para disminuir sus posibilidades. Recuérdese que más de 86 diputados aprobaron esos decretos de las sedes y que muchos de ellos están en el Congreso o son dirigentes políticos o van a ser candidatos en el Partido Nacional, en el Partido Liberal. Y cuando Libre le da al fiscal un arma en la mano para que los persiga, lo que está haciendo es trayendo amedrentamiento, anarquía, caos, confrontación y violencia al proceso electoral. Por eso hay que cuidarse. Libre se ha dado cuenta que es absolutamente impopular,
que no puede ganar las próximas elecciones, que están siendo descubiertos en sus relaciones con el narcotráfico internacional por parte de los Estados Unidos y están acorralados. Y eso es muy peligroso porque no creo que Mel Zelaya esté dispuesto a entregar el poder a través de elecciones limpias y honestas el próximo año. Muy probablemente va a intentar hacer lo que quiso hacer en el 2009, cuando sabía que con el socialismo del siglo XXI que le agarró a Hugo Chávez, el pueblo hondureño no lo respaldó y prefirió tratar de evitar las elecciones montando la famosa cuarta urna. ¿Qué va a suceder en estas próximas elecciones y el próximo año? Depende de que nosotros, los demócratas, defendamos nuestro derecho a la elección libre y democrática con absoluto respeto a la voluntad popular y que evitemos el socialismo maligno del siglo XXI. Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar advierte a magistrados del Poder Judicial que podrían quedar desvisados, quitarle la visa de Estados Unidos, suspender la visa para Estados Unidos, según lo que decidan mañana en el Pleno, convocado para discutir estos dos temas. El decreto de amnistía aprobado en el actual Congreso Nacional, que beneficia a los acusados por delitos políticos, que fueron exfuncionarios, muchos de ellos del gobierno del expresidente Zelaya, y también para discutir el tema de las sedes. María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos. La presidenta socialista Xiomara Castro y los dirigentes de Libre están fuera de control. Quieren dominar el Tribunal Supremo, ahora que algunos jueces opositores no están en el país. Lo que aprueben suplentes de Libre será ilegítimo y sus visas americanas estarían en riesgo. Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores. Respete al Estado de Honduras, la que está fuera de control es usted. Limítese por favor a legislar y dar instrucciones sobre su país. Honduras es un país soberano. Cuando la Corte Suprema de Justicia definió la reelección ilegal de Jo para crear un verdadero narcoestado, no les preocupó, o cuando se hicieron los fraudes electorales de 2013 y 2017. Esos personajes son los que la malinforman de Honduras. No haga injerencia en los asuntos internos de otro estado. No lo hacemos con el suyo, ni sobre las decisiones de su Corte Suprema de Justicia. Salvador Narrala, precandidato presidencial liberal. Es una vieja práctica en Honduras cuando en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral o en el Congreso no tienen los votos para meter alguna ilegalidad. Hacen que se enfermen los propietarios o los mandan de viaje a lugares lejanos porque ya tienen listos a los corruptos que se prestan para traicionar al país votando en contra de los intereses de la mayoría. Cuidado, hacen lo mismo en el Consejo Nacional Electoral, ya que el presidente del Congreso puso a 2 empleados suyos como suplentes. Y en Honduras la vida no se respeta. Tomás Zambrano, diputado del Partido Nacional. Congresista María Elvira Salazar, el gobierno socialista de Libre sabe que no tiene ninguna opción democrática de ganar las próximas elecciones. Por eso están implementando el Plan Venezuela en Honduras para silenciar y perseguir a la oposición política, que le señala todos sus abusos. Libre nunca más. Dazaeva Aguilar, militante de Libre. Esta señora debería mudarse a Honduras, pasa más pendiente de lo que pasa acá que en su país. Señora, lo que usted diga vale menos que 20 centavos hondureños. Anarela Vélez, ministra de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Respete, señora, nuestro gobierno lucha por una Honduras soberana, libre, independiente y solidaria. La soberanía del país se defiende, no se vende. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. La respuesta que también en redes sociales le dio el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, a la congresista María Elvira Salazar, también provocó reacciones. Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores. Respete al Estado de Honduras, la que está fuera de control es usted. Limítese por favor a legislar y dar instrucciones sobre su país. Honduras es un país soberano.
Cuando la Corte Suprema de Justicia definió la reelección ilegal de Jo para crear un verdadero narcoestado, no les preocupó, o cuando se hicieron los fraudes electorales de 2013 y 2017. Esos personajes son los que la malinforman de Honduras. No haga injerencia en los asuntos internos de otro estado. No lo hacemos con el suyo, ni sobre las decisiones de su Corte Suprema de Justicia. Carlos Jiménez, congresista republicano de Estados Unidos. Su gobierno narcoterrorista son parias internacionales que incumplen con los estándares de los países democráticos. Están perjudicando al pueblo de Honduras. Mi colega, la congresista María Elvira Salazar, presidenta de la Comisión del Hemisferio Occidental, tiene la razón. María Antonieta Mejía, diputada del Partido Nacional. Qué ironía escuchar hablar de soberanía e injerencia de alguien que representa a un gobierno con vínculos profundos con el narcotráfico y terrorismo. Si hablamos de respeto, sería bueno que primero respeten a su propio pueblo, en lugar de crear un estado narcoterrorista que ha causado sufrimiento y miseria. Así que antes de dar lecciones de soberanía, deberían recordar que el mundo está al tanto de quiénes son realmente. Primero limpien su casa, luego hablamos de respeto. Merari Díaz, diputada del Partido Nacional. El canciller está fuera de control. Gran verborrea se tiene cuando la injerencia viene de parte de los dictadores robaelecciones como Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Díaz Canel. Es mudo. Mario Díaz, militante del Partido Nacional. Para el canciller Enrique Reina, es injerencia cuando atacan a su narcogobierno, pero aplaudió todas las injerencias de la congresista Norma Torres en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Eso de las redes, ¿va? Cualquiera. Eso a cualquiera le afecta a la salud mental. Vamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una oficina que depende de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, es decir, de la OEA, y cuyo objetivo principal es la protección de los derechos humanos a nivel del continente. Y hoy ha emitido el siguiente pronunciamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales condenan el asesinato del defensor ambiental Juan López en Honduras e instan al Estado a investigar los hechos de manera pronta y diligente, considerando su labor en la defensa de los derechos humanos como posible móvil del crimen conforme a los estándares interamericanos. Pero ahora ha surgido un nuevo elemento sobre este tema. El asunto es que la red de organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras ha publicado la siguiente información: que una corte de apelaciones resolvió continuar la criminalización de defensores y defensoras de Guapinol, incluyendo al defensor Juan López, recientemente asesinado. En la gráfica que comparten dice: alerta urgente, Honduras, 19 de septiembre de 2024. Corte de apelaciones resuelve continuar la criminalización de defensores y defensoras de Guapinol, incluyendo al defensor Juan López, recientemente asesinado. Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón. La Corte de Apelaciones de La Ceiba revocó las medidas de sobreseimiento definitivo que habían otorgado a 5 defensores ambientales del sector de Guapinol, entre ellos el líder ambientalista asesinado el sábado, Juan Antonio López. O sea que ellos tenían un sobreseimiento definitivo. Sin embargo, el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación
en contra de ese sobreseimiento definitivo a favor de los ambientalistas. Y la Corte de Apelaciones de La Ceiba, otorga ese recurso al Ministerio Público, que afecta evidentemente a los defensores ambientalistas imputados, entre ellos el recién asesinado Juan Antonio López. Tan es así que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras hace un llamado al Poder Judicial para que desestime el proceso de criminalización contra el defensor asesinado Juan Antonio López y los demás integrantes del Comité Municipal de Tocoa, porque aquí está la resolución del Poder Judicial, dice Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba. Lo firman 3 magistradas. Y dice ahí que declara, en la parte resolutiva, declara al lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público. En la parte resolutiva dice que esta Corte Segunda de Apelaciones, por unanimidad de votos, declara al lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha 26 de octubre del año 2022 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón. Segundo, revocar esa resolución del 26 de octubre de 2022 dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa en el Departamento de Colón. Y esa resolución del Juzgado de Tocoa era darle sobreseimiento definitivo, porque les habían abierto una causa en contra de los líderes ambientales de la zona. El Juzgado de Tocoa les dio sobreseimiento definitivo, vino el Ministerio Público, presentó un recurso de apelación contra ese sobreseimiento definitivo que favorecía a los líderes ambientales, y esta Corte de Apelaciones le ha dado la razón al Ministerio Público, así, al lugar ese recurso de apelación. ¿Algunas reacciones sobre eso? En este caso de Naciones Unidas. Pero en ese momento, además, lo grave de esta situación es que después de haber sido asesinado Juan López, en este momento la Corte de Apelaciones de La Ceiba acaba de pronunciarse en un auto criminalizando de nuevo al defensor Juan López de Derechos Humanos, cuando las 3 magistradas de la Corte de Apelaciones de La Ceiba fueron acusadas por prevaricato y fueron absueltas cuando existían elementos de prevaricato. Entonces hacemos un llamado al Poder Judicial a que claramente haga lo que corresponde en este caso, de no solamente desvirtuar este nuevo intento de criminalización de un defensor asesinado, sino por supuesto, como lo estamos haciendo, a todas las entidades del Estado a que aseguren la protección y un entorno seguro para quienes ejercen la defensa del país frente a esos poderes criminales, fácticos y económicos, con la anuencia en muchos casos del Estado. Claramente esta resolución de la Corte de Apelaciones lo pone de manifiesto, efectivamente, la connivencia de poderes del Estado con la criminalidad que viene de grupos empresariales y de poder que se han instalado en el país y frente a los que se debe responder. Entonces, la responsabilidad del Estado por cualquier violación de derechos humanos es una responsabilidad objetiva. El Estado tiene la obligación de velar porque se protejan a las personas que defienden los derechos humanos, el medio ambiente, los recursos naturales en general. Y en ese sentido, el Estado debió adoptar medidas para proteger a la vida de Juan López y de otros tantos defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Son 7 defensores de derechos humanos que han sido asesinados el año pasado en el Aguán. 14 del total de registrados, 7 son en el Bajo Aguán. Eso implica que se deben adoptar medidas de carácter positivo para proteger a quienes defienden los derechos humanos. Y ahora el CONADE expresa suma preocupación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, el CONADE expresa suma preocupación frente a la persistencia en la criminalización de las personas defensoras del río Guapinol. En el numeral 2, al respecto, la titular del CONADE advierte que la decisión de la Corte de Apelaciones refuerza la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, tierra y territorio
y deslegitima la actividad de defensa que éstas realizan. Además, el CONADE ha enfatizado y reiterado la situación de criminalización y riesgo que enfrenta las y los defensores del río Guapinol y del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. En el numeral 1, CONADE establecía su preocupación precisamente sobre lo que les mencionaba anteriormente, sobre la resolución de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, mediante la cual se revocó una resolución emitida por el Juzgado de Tocoa, con fecha 26 de octubre de 2022, que ordenó el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores del río Guapinol, entre ellos Juan Antonio López. Y ahora resulta que se presentó por parte del Ministerio Público un recurso de apelación en contra de ese sobreseimiento definitivo que favorecía a los ambientalistas, y la Corte de Apelaciones de La Ceiba lo aceptó. El abogado defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, en su cuenta de redes sociales decía hoy lo siguiente: hoy la Corte de Apelaciones de La Ceiba declaró con lugar una apelación del Ministerio Público en contra del sobreseimiento a favor de Juan López, Leonel George, Reinaldo Domínguez, Eugenio Esquivel y Marco Tulio Ramos, los primeros 6 defensores de Guapinol criminalizados. A pesar de que el grupo de trabajo de detención arbitraria resolvió que los procesos penales contra los defensores de Guapinol son arbitrarios, el sistema de injusticia, entre comillas, entre paréntesis, se empeña en perseguir a Juan López, incluso después de su muerte, por defender la vida. Las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público deben investigar a estos funcionarios que son ágiles para perseguir a los defensores de los bienes comunes y lentos para perseguir a los verdaderos criminales. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, los empleados públicos tendrán feriado toda la Semana Santa. Perdón, toda la Semana Morazánica. Bueno, ya tuvieron toda la semana, ya tuvieron toda la Semana Santa y ahora van a tener la Semana Morazánica libre. ¿A partir de cuándo? A partir del lunes 30 de septiembre, ¿verdad? Dice ahí el segundo, ¿no? Semana Morazánica, dice el Ministerio de Gobernación y Justicia, se hace el conocimiento público, se concederá asueto la Semana Morazánica comprendida del lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre. Se cargará cuenta de vacaciones los días lunes 30 de septiembre y martes 1 de octubre de 2024. Así que están ya sabidos del nuevo feriadón para los empleados públicos que disfrutarán la Semana Morazánica del lunes a domingo. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.